Estamos desconcertados y estamos estupefactos con la interlocución que hemos mantenido con el Gobierno y consideramos que es necesario en estos momentos que el Gobierno de España cambie el rumbo y lo haga de manera clara, rotunda, en profundidad. Buenas tardes, ya lo han escuchado. Ha sido contundente hoy el presidente de la Junta en su comparecencia después de hablar como cada domingo con Pedro Sánchez. Dice Mañueco que debería hacer un esfuerzo mayor para conseguir el consenso de todos los agentes políticos y sociales y le vuelve a pedir al presidente del Gobierno que la desescalada no se haga solo por provincias, que se tengan en cuenta las zonas básicas de salud en comunidades como la nuestra. Enseguida escuchamos también las demandas económicas de Castilla y León y vemos imágenes llamativas que nos sigue dejando el estado de alarma. Más de 4 horas ha permanecido atrincherado este hombre en Valladolid. Empuñaba un arma y ha llegado a disparar al aire. Finalmente han intervenido los GEO, lo han herido en un brazo para reducirlo. El Gobierno va a repartir entre las comunidades un fondo especial de 16.000 millones de euros y Castilla y León quiere que ese reparto se haga en base a la incidencia del virus, no tanto a criterios de población. Es decir, que les corresponda más a las regiones donde ha azotado con fuerza el COVID-19. Lo ha dicho hoy el presidente de la Junta en su comparecencia habitual de los domingos. Nos vamos a Salamanca. Lidia Bartolomé. Buenas noches, María. Pues efectivamente, Alfonso Fernández Mañueco agradece a Pedro Sánchez ese fondo extraordinario, pero insiste en que debe ser adicional para garantizar y blindar el sistema sanitario regional. Además, le pide que se reparta en función del número de afectados y no del número de habitantes. Recordemos que nuestra comunidad es una de las más afectadas por la pandemia. Por otro lado, el presidente de la Junta también le pide a Pedro Sánchez que confíe en las comunidades autónomas para llevar a cabo la desescalada y, como decías, que se realice por zonas básicas de salud y no por provincias. Consenso político y cogobernanza son las peticiones del presidente de la Junta a Pedro Sánchez, sobre todo a la hora de planificar la desescalada. Le hemos pedido al presidente del Gobierno dónde están los informes de los expertos que justifican que el ámbito provincial sea fundamental para justificar la desescalada. Requiere que sea por zonas básicas de salud en las que la vuelta a la normalidad pueda ser más rápida. Bueno, nosotros vamos a proponer a todas aquellas zonas básicas de salud que el día 11 lleven 14 días sin casos nuevos. Esas zonas básicas de salud tendrían que pasar a la siguiente fase, a la fase 1. Y ha informado de que si así fuera, a día de hoy 20 zonas podrían subir de fase en nuestra comunidad. Críticas también para el fondo extraordinario. No satisface todas nuestras demandas, todas nuestras pretensiones. El Gobierno ha anunciado que abonará 6.000 millones de euros a corto plazo y otros 10.000 en el segundo semestre. Pero Mañueco pide que además de no reembolsable, ese fondo sea adicional a los recursos ya comprometidos con las comunidades autónomas. Tampoco se ha hablado de los criterios que dice son fundamentales. Que sea en función del número de contagios, en función de la incidencia acumulada por la enfermedad. Castilla y León ocupa el segundo puesto en esa tabla. El lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá con los consejeros de Economía para cerrar todas esas cuestiones. Estupefacto, así ha dicho Mañueco, que se ha quedado después de la conferencia de presidentes de hoy. Asegura que es evidente que no hay una planificación clara por parte del Gobierno central y le pide esfuerzo para llegar a un consenso entre todos. Estamos desconcertados y estamos estupefactos con la interlocución que hemos mantenido con el Gobierno y consideramos que es necesario en estos momentos que el Gobierno de España cambie el rumbo y lo haga de manera clara, rotunda, en profundidad. Sánchez lo que ha dicho es todos conmigo o contra mí. Tenemos la evidencia de que no hay una planificación por parte del Gobierno de España, pero no se nos deja participar, ayudar en la toma de decisiones. En la videoconferencia de presidentes de hoy, algunos líderes del PP, como Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, han pedido acabar con el estado de alarma, petición a la que se han sumado Quim Torra e Íñigo Urkullu, porque creen que se está haciendo un uso desproporcionado, dicen. Otros presidentes autonómicos le han pedido a Sánchez que se replantee la gestión.
Que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y asentemos el consenso entre quienes conformamos la representación del Estado en cada comunidad. Cogobernar significa gobernar juntos y me gustaría, a partir de ahora, que pudiéramos hacerlo. Tenemos que empezar a desescalar e irnos hacia unas normas que no sean tan drásticas como supone el estado de alarma. Que los pueblos de Extremadura que no tienen ningún caso y que ya después de 2 meses siguen sin tener ningún caso, pudieran avanzar a una velocidad algo más rápida. Mientras el Gobierno insiste en que el estado de alarma es el único instrumento legal y posible para controlar la desescalada. Hoy además la ministra de Hacienda anunciaba una tercera línea de avales para autónomos y pymes. Le van a dar luz verde la semana que viene. El Gobierno aprobará este martes un tercer tramo de las líneas de avales del ICO para dotar de liquidez a autónomos, a pymes y a empresas. La previsión, como conocen, es poder llegar hasta los 100.000 millones de euros. Hasta la fecha, recuerdan, se han aprobado ya 2 tramos de 20.000 millones cada uno. La palentina Mariluz Martínez Seijo es la única socialista de Castilla y León que participa en la Comisión de Reconstrucción, donde se preparará al país para afrontar las consecuencias de la pandemia. La socialista recuerda a la Junta: quien toma las decisiones sobre la desescalada es el Gobierno central, así que solo a ellos les compete decir si será por provincias o no. La desescalada por zonas o por provincias que plantea el Gobierno de Castilla y León es una opción, pero solo eso. La decisión final la tiene que tomar el Gobierno de España, así lo ha señalado la diputada socialista Mariluz Martínez Seijo. Yo no creo que los individualismos sea la mejor solución a este proceso de desescalada. Esta palentina es la única socialista de Castilla y León presente en la Comisión para la Reconstrucción creada a nivel nacional para afrontar de la mejor manera posible las consecuencias de la pandemia. Las medidas serán globales, pero promete defender lo mejor para territorios como Castilla y León, con una gran extensión, despoblación y deficiencias también en la atención sanitaria. Reflexionar sobre el modelo de atención sanitaria, de la atención primaria, que hemos visto que ha fallado en esta comunidad autónoma. Otro de los objetivos será que el paro y la crisis económica golpeen con la menor virulencia posible. El Gobierno va a destinar en torno al 20% del PIB a todas estas medidas para la reconstrucción, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que evidentemente vamos a tener que afrontar en esta comisión. Para el Partido Socialista es fundamental recuperarse, pero manteniendo siempre el estado del bienestar. A punto de empezar la 8ª semana de confinamiento, hoy los datos de nuevos casos muestran una disminución, la que se planteaba el Gobierno, bajar del 1% en la tasa de contagios. Andrea Magdalena, ¿de cuántos hablamos? Sí, hablamos de 838 nuevos contagios, son los contabilizados por pruebas PCR y, como veis, esa cifra diaria de contagiados ya baja de los 1.000 a la espera de que pase el efecto fin de semana. Son cifras bajas como las que teníamos a principios de esa declaración del estado de alarma en el mes de marzo, también aquí en Castilla y León, donde en las últimas horas contabilizamos 118 nuevos positivos y llegamos ya a los 17.283. El Hospital Río Ortega de Valladolid es el centro hospitalario de toda la comunidad en el que hay más pacientes ingresados en la UCI. Y en esos datos también el número de fallecidos, que ha descendido notablemente. En las últimas 24 horas han muerto 164 personas en España, Andrea. Sí, muy lejos quedan ya esos días de abril en los que registrábamos hasta casi 1.000 muertes diarias. En las últimas 24 horas en España han perdido la vida 164 personas. Contabilizamos ya a nivel general 25.264 muertes en nuestro país. En Castilla y León son 18 las personas que han fallecido en las últimas horas, donde más en la provincia de León, y en total sumamos 1.818 fallecidos. A todo esto hay que añadirle las altas, que siguen creciendo. 1.654 nuevas se han dado en España, de las que 44 corresponden a nuestra comunidad, a Castilla y León.
Y un día más ponemos el foco también en las residencias de mayores, donde ya han perdido la vida 2.390 personas. En hospitales han fallecido 761 y en los propios centros lo han hecho 1.629. Más de 1.300 tenían un positivo confirmado. La probabilidad de que haya un nuevo rebrote del virus es alta. Lo ha dicho hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Asegura que lo más importante es estar preparados para cuando eso llegue. Todo el trabajo y todos los planteamientos que hagamos de control de riesgos tienen que estar basados en esa probabilidad alta de nuevos rebrotes. Garantías no tenemos, eso está claro, pero sí que tenemos que estar preparados para esa situación. Pues ante posibles repuntes, Sanidad exige a las comunidades autónomas que puedan tener en 5 días 2 camas en la UCI por cada 10.000 habitantes. En Castilla y León eso supondría tener 478 camas. En nuestra comunidad, con la crisis del coronavirus y las UCIs extendidas, se han alcanzado las 533 camas. A medida que pasan los días, los médicos van descubriendo nuevas caras del coronavirus. Por ejemplo, en los ancianos se han observado otros síntomas menos frecuentes: decaimiento, anorexia o un peor estado cognitivo. Además, hay efectos parejos como la neumonía vírica, aunque no está demostrado todavía que lo provoque directamente el COVID-19. Ellos son los más afectados. Las tasas de letalidad en casos confirmados en mayores de 80 años llegan a un 14,8%. Pero además hay muchos efectos secundarios que el COVID-19 provoca en los más mayores, efectos y actitudes como respuesta al cambio de rutina. De repente no come, tiene alterado el sueño, vagabundea. Están muy confusos, inquietos, agitados, pueden mostrarse incluso agresivos. No se acomoda igual en todos los cuerpos. De hecho, los ancianos presentan síntomas menos comunes. Cefaleas, la anosmia y la ageusia, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la astenia. Ocurre lo mismo con quienes padecen enfermedades graves. Los neurólogos advierten del riesgo de una complicación en concreto. Es la neumonía vírica, que en ocasiones puede ser un cuadro leve, pero en otras ocasiones presenta síntomas graves que requieren un tratamiento en la UBI con ventilación mecánica invasiva. No está demostrado que sea por la incidencia directa del virus, pero el sistema nervioso queda seriamente dañado. Suele ser un cuadro confusional y un retardo en la recuperación del nivel de conciencia cuando el pulmón ya va mejorando y se le retira la ventilación mecánica. Son los efectos colaterales de una enfermedad aún repleta de incógnitas. En Castilla y León hay muchos pueblos que siguen libres de coronavirus. No han registrado allí ni un solo contagio. Un ejemplo lo encontramos en la provincia de Zamora. Nos vamos hoy hasta Benegiles. Salome Mateos. Podemos claramente decir que estamos en un pueblo libre de contagios, pero sus vecinos no creen en los milagros, sino en el trabajo bien hecho. Por eso ahora que se empieza a hablar de desescalada, tienen miedo porque el virus sigue circulando y, sin embargo, habitantes de otras localidades van a poder entrar aquí. Y aumenta el riesgo y ellos dicen, muy a gusto así. En Benegiles viven cerca de 350 habitantes y pueden presumir de ser un pueblo libre de contagios. En Benegiles estamos con 0 positivos. Y no tienen ninguna prisa en que empiece la desescalada. Mira, tenemos 0, pues dejarnos salir más rato, dejarnos salir antes. Yo creo que sería un error. Hay que protegerse. Están convencidos de que no haber tenido ningún caso de coronavirus no es una cuestión de suerte, sino de haber llevado a rajatabla la cuarentena, con las calles bien fumigadas. Para desinfectarlas y eso, lo que nos han mandado todas las semanas hacerlo. Aquí las salidas a la calle se han hecho como en el resto, con recorrido limitado, también para los niños, por supuesto, que tienen las instalaciones deportivas y parque infantil cerrados, y es Mari, en su pequeña tienda, la que se encarga de abastecerlos. Y luego cualquier cosa que nuestros vecinos nos solicitan, pues intentamos en 1 o 2 días podérsela proporcionar para que ellos no tengan que acercarse a Zamora
y evitar en medida de lo posible pues cualquier riesgo. Un pueblo Benegiles que quiere seguir así, libre de coronavirus. Desde el estado de alarma, las vacunas se han reducido solo a las prioritarias, por ejemplo, para bebés de menos de 15 meses o embarazadas. Pero en ambos grupos se ha notado un descenso. Los sanitarios aconsejan retomar esas dosis y esperan que se pueda recuperar pronto el calendario habitual. La consejera de Sanidad avisó la semana pasada. Está habiendo una caída en el número de vacunaciones en estas semanas en los menores de 15 meses. Y si nos fijamos en los datos, la vacuna hexavalente contra 6 enfermedades ha bajado hasta marzo un 6%. La triple vírica, la primera dosis, ha caído un 13%. Si no vacunamos a los niños, les estamos poniendo en riesgo, en un mayor riesgo que el que supone venir a los centros de salud. Por eso desde Sanidad tranquilizan, recuerdan que hay dos circuitos diferenciados, uno para actividades programadas donde entrarían las vacunas y otro para casos sospechosos de coronavirus. Insisten en lo importante de vacunar a los pequeños. Ya lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud con el rebrote de algunas enfermedades como el sarampión o la polio, y esto supone que la bajada de coberturas hace que circulen en poblaciones menos vacunadas. Desde el estado de alarma, las vacunaciones quedaron restringidas a las prioritarias, como los bebés de hasta 15 meses y la tosferina en embarazadas. Por cierto, esta última también ha caído un 15% entre marzo y abril de este año. Esta tarde se ha publicado en el BOE la orden que regula la apertura de los establecimientos en la fase 0. Los aseos de los comercios no se podrán utilizar a no ser que sea un caso estrictamente necesario. Si fuese así, tendrían que ser desinfectados inmediatamente después. Además, se elimina el fichaje del personal a través de la huella digital. Mañana comienza en todo el país la fase 0. Es de momento la primera que abordamos y se va a hacer de manera conjunta en todo el territorio, menos en 4 pequeñas islas de Baleares y de Canarias. En el resto del país, esa fase 0 va a durar por lo menos hasta el 11 de mayo, si todo va bien. Hoy queremos enseñarles de una manera muy gráfica qué se puede hacer a partir de este lunes. Lo primero, podremos salir a pasear y hacer deporte en la franja horaria establecida según nuestra edad y nuestra situación. Es algo que ya hacemos desde el sábado. Obligación a partir de ahora, en el transporte público deberemos usar siempre mascarilla. Se mantiene el no poder pagar en metálico. Los restaurantes y bares podrán abrir, pero nosotros solo podremos ir a recoger el pedido en el local. Al dentista, al fisioterapeuta, a un taller, a una ferretería, son todos establecimientos abiertos con cita previa. A las peluquerías también podremos venir, pero recuerden, con mascarilla. Se permitirán las reformas, pero solo en viviendas deshabitadas y en locales cerrados. Los trabajadores no podrán tener contacto con los vecinos. ¿Y qué no podremos hacer? Pues, por ejemplo, ir al teatro, al cine o al gimnasio. El día 11 de mayo llegará la fase 1 si se cumplen con todos los indicadores exigidos por el Gobierno. ¿Qué pasará entonces? Será el momento en el que podremos sentarnos en una terraza. La ocupación máxima será del 50%. Se permitirán los encuentros de hasta 10 personas con familiares y amigos. El coche podrá ir lleno de ocupantes siempre y cuando vivan en nuestra casa. Se autoriza que a los velatorios asistan 15 personas si es en exterior y hasta 10 en espacios cerrados. Y las ceremonias religiosas podrán celebrarse con un tercio del aforo. Los mercados al aire libre retomarán su actividad con un aforo del 25%. Pero recuerden, eso ya será cuando alcancemos la fase 1. Los hosteleros de Salamanca fueron los primeros en protestar contra las medidas que proponía el Gobierno para la fase 1. Colgaron estos carteles de "se traspasa" en todos sus establecimientos. Decían que era inviable abrir un local con el 30% de aforo y el 100% de los gastos. Pero el Gobierno ha rectificado en sus intenciones y dice ahora que cuando se abran las terrazas, como pronto el 11 de mayo, ya lo saben, podrán ocuparse al 50%. Noelia Ordóñez, Burgos, ¿qué dicen ahora los hosteleros de ese cambio de criterio?
Buenas tardes. Pues los hosteleros de Burgos aún no están del todo de acuerdo. Dicen que aumentar el porcentaje no soluciona nada. Sin embargo, marcar pautas más claras con protocolos de distanciamiento entre mesas sería mucho más apropiado. Abrir establecimientos para hacer uso, en algunos casos, por ejemplo, de solo 3 mesas de terraza, no les sale rentable. Algunos prefieren abrir más tarde, pero con mejores condiciones. Y aunque saben que la situación no es nada fácil, esperan que el Gobierno establezca otras medidas. Si todo va bien, el 11 de mayo comenzaríamos la fase 1 de la desescalada. En este marco, las terrazas podrían estar abiertas con un aforo del 50%, un aforo que ha aumentado respecto a la idea inicial del Gobierno central. Aún así, los hosteleros salmantinos lo siguen teniendo claro. Seguimos manteniendo que la apertura a partir del día 11 es muy complicada. La inviabilidad económica de los negocios creo que es evidente. Ellos plantean un sistema de distancia entre mesas y no de aforos. No se trata de porcentajes, se trata de si hay una distancia a partir de la cual se puede garantizar la seguridad del cliente, pues ese será el modelo a seguir. Además, no solo quieren garantías de seguridad en materia de salud, también en el ámbito económico y de empleo. Necesitamos ERTEs flexibles, que podamos incorporar a nuestros empleados en base a la producción real de los establecimientos. Estas medidas también afectarían al ocio nocturno. Si no nos permiten abrir las barras en regiones como Salamanca, que todos los locales están preparados para el interior, es imposible. Por lo tanto, y si no hay novedades, el aspecto de las calles de Salamanca seguirá siendo este: establecimientos cerrados y sin terrazas. El comercio tradicional, que ya lo estaba pasando mal, tiene que volver ahora al trabajo en unas condiciones complicadas. En Zamora, los comerciantes lanzan esta campaña para recordar que si ellos tienen las luces encendidas, la ciudad está mucho más iluminada. Desde mañana los comercios que tengan locales relativamente pequeños, de menos de 400 metros, pueden abrir sus puertas. Eso sí, las restricciones están claras también para ellos. Cita previa y un único cliente por cada trabajador. Samuel Senovilla, Ávila. Buenas tardes. Efectivamente, mañana se reanuda esa actividad comercial, la de los establecimientos que cerraron ya a mediados del pasado mes de marzo, exceptuando aquellos locales que tengan más de 400 metros cuadrados y los centros comerciales. Solo se podrá atender a un único cliente por cada empleado, siempre bajo el sistema de cita previa y con horarios preferentes para los mayores de 65 años. También se extreman esas medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus, como la limpieza y desinfección de los locales, de los uniformes de los empleados y también manteniendo siempre la distancia de seguridad. Elena es una de las muchas profesionales del sector de la peluquería que se preparan para reabrir este lunes, eso sí, con restricciones. Entre tocador y tocador no había los 2 metros que se permiten de la distancia de seguridad, entonces hemos barajado esta opción para que una clienta pueda estar aquí y no tenga contacto, aunque se pueda ver con la de al lado, pero no tenga contacto. De momento solo pueden trabajar con cita previa y con una sola persona por vez. Además deberán desinfectar la zona después de cada uso, facilitar guantes, mascarillas y batas desechables tanto a clientes como a trabajadores, y estos últimos deberán tomarse la temperatura antes de entrar y cambiarse de ropa y de calzado. Lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos las manos y la que quiera se puede poner unos guantes de plástico. Los guantes son opcionales, el gel es obligatorio. Medidas necesarias que se traducen en un sobrecoste para estos negocios que piden la ayuda del Gobierno. Que nos volviéramos al IVA reducido como teníamos antes. Ya solo con eso pues se podría ayudar a bastantes peluquerías en España. Si todo va bien, a partir del día 11 la situación cambiará y se permitirá la apertura generalizada de las peluquerías, aunque con un aforo máximo del 30%. Pues hoy parece que toca peluquería. Ese era el día a día de muchos hasta ahora. ¿Los clientes están desesperados? Sí, lo están. Pero a partir de lunes se abren las puertas del cielo de las melenas, las peluquerías. Estamos mirando distancia de seguridad aquí en el local. Solo aquellas que cuenten con cita previa, por eso algunas ya hace semanas que crearon una lista de espera. Primero, para poder atender a toda la gente que dejamos colgadas en los días siguientes
que se declara el estado de alarma y después pues, toda la gente que necesita arreglarse. Hasta ahora era habitual ver imágenes como estas. Incluso corrían por internet vídeos sobre cómo cortarse el pelo, tenéis que hacerlo así, cómo teñirse o trucos para peinarse. Algunos centros no dan abasto con el teléfono y tienen las agendas llenas, así que para los hombres que no puedan esperar les ofrecemos unos consejos. Toda esta zona de aquí arriba, como hasta esta altura, os la separáis hacia arriba. Yo creo que como mucho un 2 pondría, o un 3. La zona de la nuca os la pasáis de abajo hacia arriba. Lo normal es que os quede un pequeño escalón. Entonces, lo que podéis hacer es cambiar el peine por uno de un número más mayor y que hagáis lo mismo en la zona de corte, subiendo en línea recta hacia arriba para que no se note ese corte. La zona de arriba, como sería corte con tijera, yo no la tocaría mucho. Ellas lo tienen más difícil, así que antes de provocar desaguisados como estos, mejor vayan pidiendo cita. Esta pequeña tienda de moda abrirá sus puertas en unos días. Con mucha incertidumbre, ahora mismo se centra en dar la mayor seguridad a sus clientes. Guantes, pondremos unos dispensadores de gel desinfectante, en los probadores pondremos ozono también para que la clienta cuando se pruebe tenga su probador desinfectado. Nosotras aquí tenemos 2 probadores, con lo cual abriremos uno, una clienta se prueba en uno, luego en otro, y iremos cerrando uno y otro para poder desinfectar. Tienen claro que los clientes no volverán a la tienda como antes y que abrir con las famosas rebajas sería, dice, inviable y nada rentable. Nosotros si empezamos con rebajas en la tienda, nuestro margen cae en picado. Por eso buscan nuevas alternativas para que la clientela se anime a volver y dar salida así a toda la mercancía que tienen. He preparado un outlet hasta el 70% de todas mis marcas y lo voy a inaugurar para la reapertura. Una tienda que busca volver a una normalidad que le costará mucho recuperar. Ha sido una mañana muy tensa para algunos vecinos del barrio de Las Delicias, en Valladolid. Un hombre de más de 80 años se ha atrincherado durante horas en la terraza de su casa, escopeta en mano. Después de disparar varias veces al aire, han tenido que intervenir los GEO y reducirlo. Eran las 10 de la mañana cuando los vecinos de la calle Embajadores de Valladolid escucharon varios disparos. Era un hombre de 83 años de edad que vivía en este portal y que con una escopeta de caza en la mano estaba atrincherado en su terraza. Un gran despliegue policial llegó de inmediato al lugar y tras acordonar el perímetro comenzaron las negociaciones con este hombre. Al parecer les ayudó un familiar, pero este anciano se resistía a entregarse y a entregar las armas. No la han tirado, la tiene en la mano el tío, la tiene de la mano el tío. La operación finalizó 4 horas después y gracias a la intervención del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. Tras varios tiros y mucha tensión, el hombre terminó herido y fue finalmente detenido. Ya sí que le tienen, por Dios. Ya se acabó. Un largo y complejo operativo que terminó con aplausos de agradecimiento de los vecinos a estos policías. Y hoy hemos conocido más datos de los que no cumplen con las obligaciones del Gobierno. Casi 7.000 personas han sido detenidas en nuestro país por saltarse medidas del estado de alarma. En total, más de 700.000 euros en sanciones. En Castilla y León, 244 personas han sido arrestadas. Segundo día en el que se puede salir a pasear y este es el aspecto de una calle de Valladolid hasta hace apenas unos minutos. El ir y venir de gente es constante y les aseguramos que esta no es la imagen habitual de un domingo antes del estado de alarma. Por eso las autoridades no dejan de insistir, el distanciamiento social todavía es esencial. Segundo día después de 7 semanas de confinamiento en el que se ha podido hacer deporte individual y de nuevo la imagen de decenas de corredores, andarines y ciclistas. Tienes que ir con mucho cuidado porque claro, hay gente que intenta no ir por donde va todo el mundo y se mete para caminos y tal, pero bien. Yo nunca había corrido ni nada, pero bueno, se agradece. Pues yo en casa he estado caminando en el pasillo, me he hecho unos buenos kilómetros y ya estoy entrenado para el Camino de Santiago. Estamos acostumbrados a no ver a la gente y yo lo llevé muy mal.
no poder salir porque yo soy una persona muy activa. La mayoría cumple los horarios establecidos por el gobierno de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, pero no siempre se mantiene la distancia de seguridad. Sin separación, los padres, nada. A mí personalmente me sienta fatal teniendo en cuenta que dices, no quiero dentro de 15 días estar así porque me tiro al río. Y es que con o sin zapatillas en la calle todavía no se puede bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Ya hay más libertad para salir a la calle, pero hay gente que prefiere no hacerlo por miedo a contagiarse. Es el llamado síndrome de la cabaña, que provoca ansiedad en algunas personas por salir a espacios abiertos después de tanto tiempo en casa. Han sido 50 días de confinamiento, encerrados, viendo cómo el virus iba atacando. Con el comienzo de la desescalada ya se puede salir, pero no todas las personas lo harán. Algunas sufren el síndrome de la cabaña. Mientras he estado en casa, yo controlaba la situación. El virus estaba afuera, yo adentro seguro. En el momento en el que se plantean que tienen que salir, ¿qué es lo que ocurre? Que empiecen la ansiedad, lo que se llama ansiedad anticipatoria. ¿Qué es lo que me voy a encontrar fuera? ¿Y si me contagio? El virus del miedo, del pánico, del recelo a pisar la calle está más presente en los grupos de población de riesgo. Ancianos, personas que tienen patologías previas independientemente de su edad. O que conviven con familiares que son vulnerables. Ellos, los más pequeños, son también susceptibles de tener miedo. Si hemos estado metiéndoles el miedo en el cuerpo, hablándoles de esta pandemia como si fuera un monstruo que nos espera tras la puerta de casa para atacarnos, es lógico y normal que los críos sientan temor a salir. Porque piensan, es que fuera está el coronavirus, a ver si me va a pasar algo. Los expertos aconsejan normalizar la situación, no forzarles, dejar que se vayan adaptando. Las personas que padecen ansiedad, agorafobia u otros trastornos psicológicos tienen más dificultades para enfrentarse a esta nueva etapa. La percepción de amenaza en estas personas se va a ver multiplicada. Por lo tanto, sus respuestas o reacciones van a ser mucho más intensas. Temores que los profesionales de la psicología pueden ayudarnos a superar. Es mami. ¡Ay, mi niño! Muchas gracias. Ese pequeño abulense sí que ha podido felicitar a su madre en persona, pero este domingo para muchos es simplemente imposible decirles a ellas cara a cara felicidades. Hoy es el Día de la Madre y la mejor manera que han encontrado muchos para acercarse a sus casas ha sido enviarles flores. Las floristerías se han desbordado en el Día de la Madre. Es uno de los principales eventos del año para los floristas, pero en este sus ventas se han visto muy incrementadas. De un 200% tranquilamente. Estos años anteriores, que no se diferencia mucho, pues venimos haciendo unas 500 o 600 entregas. Y este año entregan más de 1.700 pedidos que solo se han podido encargar vía online. Los ramos variados y la orquídea son las flores que más se venden en este día. Y aunque estas ventas les ayudará a levantarse, afirman que no recuperarán todos los gastos perdidos en las celebraciones que se han suspendido. El Día de la Madre es un día. Bodas venimos haciendo unas 70, 80 al año, y Semana Santa pues trabajamos de los 17, 18 pasos creo que hay que salen a procesar en Burgos, pues les trabajamos 8. Gloria es una de esas madres que no celebrará el día con sus hijos, pero hoy se ha acordado mucho más de ellos. En estos momentos así tan delicados que tenemos, pues me emociono mucho. Y a pesar de la distancia y los abrazos que no podrán darse, el color y el olor de las flores nos recuerda que hoy celebramos el Día de la Madre. Y en el Día de la Madre en Bembibre, en El Bierzo, la ONG Cruz Roja ha homenajeado a 20 mujeres de más de 70 años en reconocimiento a su labor callada, al esfuerzo que muchas veces la sociedad no reconoce. Además, es un homenaje al grupo de edad más castigado por la pandemia. Cruz Roja les ha entregado flores, bombones y un diploma simbólico. Han sido las que han sustentado la familia y las que han sustentado la sociedad de este país. Serán las que hacían de todo de manera callada, las que llevaban todos los palos, llevaban todo el trabajo, todo el esfuerzo, y yo creo que nunca jamás se les reconocerá lo suficiente. Hasta Bolivia nos vamos porque allí Nicolás Castellanos, que renunció al obispado de Palencia para ser misionero, allí sigue trabajando por los barrios más desfavorecidos. Nos cuenta que la pandemia va a provocar una importante hambruna entre los más pobres.
El coronavirus ha llegado también a los barrios más pobres de Bolivia, donde es misionero el padre Nicolás Castellanos. La pandemia y las medidas de confinamiento han obligado a parar muchos de los proyectos de su fundación Hombres Nuevos. Tenemos cerrados todos los proyectos, entonces no tenemos ingresos. Aunque siguen ayudando en la medida de lo posible. La casa de espiritual la hemos cedido para que puedan estar allí los que tienen que aislarse. Lo peor, lamenta, está por llegar. Tras la pandemia llegará el hambre. Se están organizando ollas solidarias, ollas comunitarias para dar de comer a aquellos que no tienen alimentación. Por eso Nicolás Castellanos pide que no cesen las donaciones o las ayudas. De ellas, recuerda, dependen miles de familias que no tienen qué llevarse a la boca. Centenares de periodistas cumplen penas de prisión por el mero hecho de contar la verdad en sus países de origen. Son 300 en todo el mundo. Hoy desde Reporteros Sin Fronteras y para celebrar el Día de la Libertad de Prensa lanzan una campaña con profesionales de nuestro país que prestan sus voces a quienes están silenciados. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Quiero ser la voz de este bloguero. De los 4 periodistas del semanario Iwacu de Burundi. Del periodista argelino Khaled Drareni. Su voz, la de esta periodista iraní Narges Mohammadi, encarcelada por informar, por hacer su trabajo. Y como ellos, 300 periodistas están entre rejas en todo el mundo. En China, algunos desaparecidos después de mostrar la realidad en Wuhan y compartir imágenes críticas de hospitales. Un informe de Reporteros Sin Fronteras de hace unos meses denunciaba que si en China hubiera habido libertad de prensa es posible que no estaríamos sufriendo ahora mismo una pandemia. Denuncian que el virus está sirviendo de excusa para someter a más controles a los periodistas, también aquí en España. Criticamos en su día esta decisión del gobierno de filtrar las preguntas a través de un secretario de Estado, cuando era más sencillo, como al final se ha visto, que los periodistas preguntaran directamente por videoconferencia. Estamos en el puesto 29 de 180 en cuanto a libertad de prensa. En las antípodas, Cuba, Egipto o Arabia Saudí. No podemos escuchar a Raif porque está en la cárcel. Algunos condenados a cadenas perpetuas. Se añade la pena del coronavirus. Así que en este 3 de mayo... Me uno a Reporteros Sin Fronteras para pedir su libertad. Exigiendo que se les escarcele. Blogueros, colaboradores de medios. Se ve un periodista volando con la paloma. Para ellos es esta viñeta que ha hecho el leonés Fer. Ojalá esto sea algún día realidad. 11 nuevas subdirecciones generales se han aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 28. Un aumento de cargos en la Administración que, por cierto, podrán ser nombrados a dedo. Los directores generales deben ser funcionarios a no ser que el Gobierno dictamine lo contrario, como parece que va a suceder. Nueva etapa para Ciudadanos, que ha celebrado este fin de semana el Congreso del partido de manera virtual. Inés Arrimadas reconoce que tienen un camino arduo por delante, pero que han aprendido de sus errores. Ha felicitado además a Francisco Igea por dar ejemplo, dice, de democracia interna. Esta nueva etapa tiene un camino por delante muy extenso, pero no vamos a olvidar todo lo que nos ha traído hasta aquí, insisto. Todos nuestros errores, pero también todos nuestros aciertos. España nos necesita. España necesita un partido de centro. España necesita un partido moderno, moderado, reformista, un partido que defienda la igualdad de todos los españoles, un partido de progreso. Es la Osezna Saba. Mientras nosotros estamos confinados, ella ha salido de su hibernación. Hace casi un año fue encontrada con síntomas de desnutrición. En noviembre fue liberada en Picos de Europa. A juzgar por las imágenes, se ha aclimatado perfectamente al entorno. Ha llovido con intensidad en las últimas semanas y las baldosas de nuestras ciudades han recibido muchas menos pisadas de lo que habría sido normal. Por eso, entre el pavimento asoman brotes verdes que demuestran que la vida siempre se abre paso. Lo vemos en la plaza del Corrillo de Salamanca. Dice la leyenda que no pasaba algo así desde el siglo XV. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XV, en plenas luchas fratricidas, la plaza del Corrillo quedó justo en el límite entre los dos bandos de la ciudad.
Como nadie se atrevía a pisar por allí, por lo que pudiera pasar, la hierba que decían los antiguos, empezó a crecer. Resulta que al gran pasillo de la Plaza Mayor le ha vuelto a crecer la hierba, ahora que no pasa casi nadie. A ver quién se lo explica, Dares, qué le pasa de repente a esta plaza de vivir prodigios, de escaleras sin letras de tristeza, que ahora solo transitan las palomas. ¿Qué diría este poeta tan corrillo, tan callejero, al que la policía habría tenido que mandar para casa, lo que no pudieron ni los inviernos más crueles para hacerle perder esta primavera que rebrota entre las baldosas? ¿Qué diría Dares de lo que ha pasado en este medio centenar de días? ¿Qué diría de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en los balcones, con su emoción, con sus alegrías? ¿Qué diría de los pequeños deseando salir? Diría seguro, no temáis, seguiré siendo niño hasta vencer, Remigio, entre aplausos, entre problemas, entre mascarillas. Ya verás que todo pasa, mientras en esta plaza de la buena vida, tú sigues esperando entre las nubes. En Soria hoy se debería haber celebrado el Catapán. Es la primera de las fiestas previas a San Juan. En ella los jurados de cuadrilla toman su bastón de mando y así empieza la preparación hacia los San Juanes. Hoy sus locales estaban cerrados y la fiesta suspendida. Así han entrado los jurados de las cuadrillas de Soria a sus locales. Estaban tal cual se dejaron el año pasado. Es la primera vez que entramos después de que nos entregaran las llaves justo el jueves antes de empezar el estado de alarma. Este primer domingo de mayo hemos vuelto a irnos de cuadrillas en un catapán convencional. Esta es la imagen que deberíamos haber visto. Las calles llenas y el vino, el queso y el bacalao corriendo por ellas. Pero la imagen del catapán 2020 ha sido esta. Era lo que teníamos que hacer. Había que suspender y por los vecinos, que son los que además tienen que disfrutar la fiesta. Lo lógico es que ahora mismo tuviésemos aquí un poco de desbarajuste entre preparar el queso, preparar el bacalao. Ahora quienes fueron jurados el año pasado tendrán que continuar en su cargo. Esto es como un paréntesis, como si este año no hubiera asistido respecto a las fiestas. Y los que iban a serlo tendrán que esperar al año que viene. Seguiremos manteniendo la candidatura, entonces bueno, entendemos que al año que viene seguiremos y tendremos las fiestas que este año no hemos podido. Y es que este año se hace más necesario que nunca que el coronavirus nos deje salud para cumplir. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Este lunes supone la vuelta al trabajo para muchos profesionales de los deportes de equipo. Aunque lo harán de forma individualizada, será un primer paso hacia la normalidad. En China llevan semanas ya inmersos en ese proceso de recuperar la rutina deportiva. Telly Hernández lo conoce de primera mano. El entrenador abulense nos cuenta cómo ha sido la experiencia de trabajar con centenares de niños chinos que quieren ser futbolistas. 7 años ha estado en China Telly Hernández con la Fundación Real Madrid. Allí, cerca de Hong Kong, ha convivido con niños que quieren ser futbolistas y también se ha encargado de la formación de los técnicos. Su labor fundamental, hacer que fueran creativos y que tomaran sus propias decisiones. Ellos ahora están volviendo a la normalidad. Están empezando con entrenamientos, pero bueno, pues un poquito más light, ¿no? Porque de todos los niños que teníamos, que ahora habíamos bajado un poco en la cantidad, me parece que estamos sobre los 1.700, 1.800, pues no sé si habían incorporado unos 800 o 900. Telly desde Navidad se encuentra en su ciudad, en Ávila, pero habla con sus compañeros. Muchos no han podido regresar a China. Ahora mismo están hablando de que hasta el 31 de mayo seguramente que no los dejen incorporarse. Por eso Telly tiene muy presente que hay que seguir en casa, igual que lo hicieron sus pupilos. Tomar las medidas que nos están recomendando, pues llevarlas muy a rajatabla y bueno, yo creo que también incluso, aunque esto esté bajando un poco ahora mismo la intensidad de los casos y demás, tenemos que tomarnos con muchísima calma porque la verdad es que es un virus bastante dañino. Espera que pronto pueda volver a sentarse en un banquillo y hablar solo de fútbol.
La vuelta al trabajo se ceñirá a unas pautas establecidas por el Consejo Superior de Deportes, un reglamento que no satisface a todos. La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un duro comunicado para criticar varias de esas medidas. El sindicato de jugadores solicita que especialistas de coronavirus supervisen los entrenamientos y advierte que si no se establece un plan de riesgos laborales, habrá denuncias ante la Inspección de Trabajo. La AFE insta al Gobierno a que sea más explícito sobre qué pasaría si se produjera un positivo tras la vuelta a la competición. Prever un calendario deportivo es prácticamente una utopía. Son bastantes las competiciones suspendidas o pospuestas y las que no se han cancelado o aplazado están pendientes de lo que pueda ocurrir. Diego Espinilla, en Castilla y León tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el municipio berciano de Igüeña, que todavía a día de hoy no tiene noticias de la Federación Internacional sobre la prueba del Mundial de Trial, que en teoría se debe disputar los días 5 y 6 de septiembre en Pobladura de las Regueras. Una cancelación supondría un mazazo. De momento no tienen noticias de la Federación Internacional, pero el municipio de Igüeña está en un sinvivir por la crisis del COVID-19 y que esta frustre la posibilidad de que el Mundial de Trial haga parada en la localidad de Pobladura de las Regueras los días 5 y 6 de septiembre. Sería un problema muy grande para nosotros, sobre todo por el trabajo que ya he realizado y porque para estas localidades que forman el municipio de Igüeña es un balón de oxígeno muy grande. Esa semana aporta mucho a este ayuntamiento, a Pobladura. El comité organizador cree que no será hasta julio cuando quede despejado el horizonte. Hay distintas variantes, sobre todo en julio y agosto, que pueden indicar que las distintas federaciones tomen decisiones. Este rincón de la geografía de la comunidad castellano y leonesa, que reúne las mejores instalaciones del país para la práctica de este deporte, ya acogió una prueba del Campeonato del Mundo de Trial en los años 2011 y 2013. Además de un conocido actor de la serie Juego de Tronos, también es el hombre más fuerte del mundo. Él es Thor Bjornsson, más conocido como La Montaña. Este islandés ha batido el récord de peso muerto al levantar 501 kilos. Hoy hemos celebrado el Día de la Madre más atípico que se recuerda. Muchas de ellas han pasado la jornada alejadas de sus hijos. Para intentar que la distancia sea más llevadera, varios jugadores de la ACB han protagonizado un vídeo para darles las gracias. Con esas imágenes nos despedimos hoy. Feliz semana. Adiós. Gracias, mamá, por enseñarme a no rendirme nunca y por darme tanto amor. Gracias, mamá, por mantenerte siempre tan alegre y tan positiva, incluso en los momentos más difíciles. Thanks for loving me with all your heart and showing me how to be a great parent to my daughter. Merci, maman, por tout ce que tu fais pour moi. Gracias por acompañarme en todo momento. Gracias por confiar en mí. Gracias por estar siempre a mi lado, por entenderme. Quería darte las gracias por haber estado siempre a mi lado. Por estar en cada